Soy Samantha Johnson, tengo 26 años y crecí en una familia de clase media en los suburbios de Chicago, donde nunca logré estar a la altura de mis hermanos a los ojos de mi madre, desde pequeña. Sentí constantemente que era la decepción de la familia a pesar de mis mejores esfuerzos. El año pasado, durante lo que debería haber sido una cena familiar normal, mi mundo se desplomó cuando mi madre gritó esas palabras imperdonables que lo cambiaron todo. Salir por esa puerta fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero lo que sucedió después nos sorprendió a todos, antes de contar cómo mi vida se desmoronó y luego se reconstruyó de maneras que nunca imaginé. Dime en los comentarios desde dónde me estás viendo y presiona ese botón de suscribirte si alguna vez te has sentido incomprendida por las personas que deberían amarte más. Déjame pintarte un cuadro de la familia Johnson. Mi padre, James, construyó su firma de contabilidad desde cero, trabajando 60 horas a la semana desde que tengo memoria. Su presencia física en casa rara vez se traducía en disponibilidad emocional. Mi madre, Patricia, abandonó su carrera como maestra para criarnos, canalizando todas sus tendencias perfeccionistas en crear la imagen ideal de familia. Cada superficie en nuestra casa brillaba, cada comida era digna de Instagram antes incluso de que existiera Instagram. Y se esperaba que cada hijo mantuviera la reputación de la familia Johnson. Ahí comenzaron mis problemas. Mi hermana mayor, Hede, ahora de 32 años, era la superestrella académica, becaria nacional de mérito, estudiante en Yale, con un título en Derecho por Columbia, y ahora abogada corporativa en una firma prestigiosa de Chicago. Mi hermano menor, Kyle, de 23 años, era el niño dorado, mariscal de campo del equipo Varsity, presidente estudiantil y ahora terminando su MBA en Northwestern con una beca parcial. Y luego estaba yo, Samantha, atrapada perpetuamente en el medio. No era una persona poco inteligente ni fracasada, según los estándares normales. Me gradué con un promedio de 3.4. Obtuve una licenciatura en marketing en Illinois State y conseguí un buen trabajo en una firma mediana de marketing en Chicago. Pero en la casa Johnson, bueno, era sinónimo de fracaso. Mis intereses en arte, escritura creativa y fotografía fueron descartados como pasatiempos y no como actividades legítimas. Mi padre los llamaba distracciones agradables, mientras que mi madre los consideraba fases que eventualmente superaría. El patrón se estableció desde temprano, cuando tenía 12 años. Gané un concurso Origin de arte. Mi acuarela fue seleccionada entre cientos de participantes para exhibirse en el Centro Cultural de Chicago. El día de la ceremonia de premiación coincidió con el campeonato de fútbol de Kyle. ¿Adivina dónde estaban mis padres? Yo me quedé sola aceptando mi certificado mientras la madre de una amiga tomaba fotos. Esa noche, la victoria de Kyle se celebró con su cena favorita y un pastel especial. Mi premio no se mencionó hasta que yo lo saqué a relucir solo para recibir un distraído "qué bien" cariño de mi madre mientras rellenaba el vaso de Kyle. Luego llegaron las admisiones a la universidad. La aceptación de Hede en Yale era legendaria en nuestra familia. Mis padres organizaron una fiesta, invitaron a la familia extendida y vecinos. Y mi padre mandó hacer un pastel personalizado con el bulldog de Yale. Cuando llegó mi carta de aceptación de Illinois State, mi madre frunció el ceño y dijo, bueno, al menos es una universidad de 4 años. Mientras mi padre preguntaba si había considerado postular a programas más competitivos. La carta fue guardada en un cajón en lugar de ser exhibida con orgullo en el refrigerador como la de Hede. Quizá el recuerdo más doloroso fue mi cumpleaños número 21, que coincidió con la semana de la graduación de Derecho de Hede. No solo viajamos a Nueva York para la ceremonia y perdí completamente mi cumpleaños, sino que cuando le recordé suavemente a mi madre durante el desayuno en el hotel, ella se mostró genuinamente sorprendida. Oh, es cierto, lo celebraremos cuando regresemos a casa. Nunca lo hicimos. Con el tiempo, desarrollé mecanismos para sobrellevar la decepción familiar. Me alejé, compartiendo menos sobre mi vida y logros para evitar las inevitables comparaciones o desprecios. Busqué validación en otro lado, principalmente en mi mejor amiga Ashley, que vivía al lado durante toda la infancia. Ella fue testigo directa de esa dinámica y se convirtió en mi ancla emocional. Lo más importante fue que aprendí a ocultar mis verdaderos sentimientos tras una máscara de indiferencia. No importa, se convirtió en mi mente, incluso cuando en realidad importaba profundamente. Cuando llegué a mis veintitantos, había establecido una vida separada de mi familia. Compartía un apartamento con 2 compañeras en Wicker Park, un barrio vibrante de Chicago que mi madre consideraba inseguro. A pesar de su historial real de seguridad, trabajaba en Brightpet Marketing, enfocándome en campañas digitales para pequeños negocios. El sueldo no era espectacular,
pero me encantaban los aspectos creativos de mi trabajo y el ambiente colaborativo del equipo. Mis padres veían mi carrera con una decepción apenas disimulada. Marketing es solo publicidad. Glorificada, comentó. Una vez mi padre, durante una cena familiar. Mi madre regularmente me enviaba ofertas de empleo en firmas más grandes o empresas con mejor reputación. Ninguno entendía que yo valoraba la libertad creativa y el equilibrio entre trabajo y vida personal que me ofrecía mi puesto actual, a pesar de vivir solo a 30 minutos de la casa de mis padres. Limitaba mis visitas a las grandes fiestas y a cenas ocasionales los domingos. Cada visita me dejaba emocionalmente agotada, enfrentando preguntas sobre cuándo iría a la universidad de posgrado como Kyle. O por qué no encontraba un buen novio de una buena familia como el esposo de Heather, Thomas. Ningún logro mío era suficiente. Ashley seguía siendo mi apoyo constante. Tu familia está completamente loca, decía después de visitas particularmente difíciles. Te das cuenta de que, en cualquier otro contexto, serías considerada un éxito rotundo, ¿verdad? Título universitario, buen trabajo, apartamento. Bonito, sin antecedentes penales. Eso es ganar en la vida. Sam sabía que tenía razón. Pero algo en la familia tiene la capacidad de colarse más allá del pensamiento racional y atacar las inseguridades más profundas. No importaba cuántas veces mi jefe elogiara mi creatividad o mis amigos valoraran mi lealtad. La percepción que mi familia tenía de mí como la que menos lograba persistía como una sombra que no podía dejar atrás. Poco sabía que esa sombra estaba a punto de volverse mucho más oscura. Era una fresca noche de octubre cuando mi madre llamó, con esa voz formal reservada para anuncios importantes. Tendremos una cena familiar este sábado. Tu padre y yo necesitamos hablar de algo importante con todos. Inmediatamente, sentí un nudo en el estómago en el vocabulario de la familia Johnson. Algo importante podía significar desde sustos por salud, compras de propiedades, hasta grandes decepciones que requerían intervención grupal. Mi mente corría entre posibilidades. ¿El reciente chequeo médico de papá reveló algo preocupante? ¿Finalmente vendrían a la casa para retirarse a un lugar más cálido? O lo más temido, habrían descubierto mi reciente rechazo al programa de posgrado al que escondidas había aplicado con la esperanza de ganarme finalmente su aprobación. ¿De qué se trata?, pregunté, intentando sonar casual. Solo está aquí a las 6, respondió mi madre, ignorando mi pregunta por completo. ¿Viste algo apropiado? Por favor, nada de esos jeans rotos que llevaste la última vez. Para que conste, no eran jeans rotos, sino mezclilla desgastada de diseñador que me había costado casi una semana de salario. Esa distinción se habría perdido para Patricia Johnson. A medida que se acercaba el sábado, mi ansiedad crecía. 2 veces escribí mensajes para excusar mi asistencia, alegando emergencias laborales. 2 veces los borré, sabiendo que las repercusiones serían peores que lo que me esperaba. El día de la cena, pasé 45 minutos eligiendo un atuendo que aprobara a mi madre. Un vestido azul marino conservador, con tacones modestos y joyería mínima. Incluso alicé mi cabello naturalmente rizado, sabiendo que mi madre prefería que lo hiciera así, argumentando que se veía más profesional. Los 20 minutos de viaje a la casa suburbana de mis padres se sintieron eternos. Ensayé temas neutrales de conversación y preparé respuestas para la avalancha habitual de preguntas sobre mi vida amorosa y trayectoria profesional, en un semáforo en rojo. Vi mi reflejo en el espejo retrovisor y apenas reconocí a la mujer. Tensa y ansiosa que me devolvía la mirada. Solo pasa la cena, me susurré a mí misma. 4 horas, máximo, y después eres libre. Al llegar al conocido camino de entrada, noté que tanto la SUV de lujo de Heather como el coche deportivo de Kyle ya estaban estacionados. Perfecto. Yo era la última en llegar. Otro pequeño fracaso más para sumar a mi historial. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Sus ojos escanearon de inmediato mi apariencia. Llegas tarde, dijo como saludo. 3 minutos, respondí, mirando mi reloj. El tráfico en Lakeshore estaba congestionado, los demás lograron llegar a tiempo, resopló, apartándose para dejarme entrar. Deberías haber planeado mejor. Y así comenzó. En la sala, papá preparaba bebidas, mientras Heather y Kai se sentaban en extremos opuestos del sofá, absortos en sus teléfonos. Levantaron la vista brevemente cuando entré, ofreciendo saludos mecánicos antes de volver a sus pantallas. Me acerqué para besar la mejilla de mi padre, y él me dio una palmada incómoda en el hombro. ¿Lo de siempre?, preguntó, señalando la barra de bebidas. Asentí, agradecida por la promesa de una copa de vino. La voy a necesitar. Finalmente decidiste unirte a nosotros, anunció mi madre a la habitación, aunque todos me habían visto claramente entrar. Ahora podemos pasar al comedor. La cena comenzó con las habituales conversaciones incómodas. Heather habló de un caso de alto perfil que su firma estaba manejando cuidadosamente.
omitiendo detalles confidenciales pero asegurándose de que entendiéramos la magnitud de su responsabilidad. Kyle detalló sus proyectos en la escuela de negocios y sus conexiones para hacer contactos, incluyendo una prometedora pasantía en una firma de capital de riesgo. Mi padre asentía aprobatoriamente durante sus actualizaciones, haciendo ocasionalmente preguntas informadas que demostraban su interés en sus vidas. Cuando la conversación inevitablemente se centró en mí, compartí noticias sobre una campaña exitosa que había gestionado recientemente para una cadena local de restaurantes que aumentó su afluencia de clientes en un 30%. ¡Qué bien!, interrumpió mi madre. Antes de que terminara de explicar el concepto creativo, Kyle, cuéntale a Samantha lo que dijo tu profesor sobre tu última presentación. Y así, me dejaron nuevamente al margen. Tomé un gran sorbo de vino y me resigné a ser espectadora en mi propia cena familiar. La tensión en mis hombros apenas comenzaba a relajarse cuando mi madre chocó su copa, llamando la atención. Tenemos noticias maravillosas que compartir, anunció, con un brillo en el rostro que rara vez mostraba cuando yo era el tema de conversación. Kyle y Melissa están comprometidos. La mesa estalló en emoción. Mi padre abrió una botella de champán que aparentemente había tenido enfriando, mientras Hede comenzó inmediatamente a hablar de posibles lugares para la boda. Yo me quedé paralizada, procesando tanto la noticia como la realidad de que parecía ser la única que la escuchaba por primera vez. ¿Cuándo pasó esto?, pregunté durante un momento de silencio. Kyle se mostró un poco incómodo. Hace unas 3 semanas. Le propuse matrimonio en la casa del lago de sus padres. 3 semanas. Repetí. Yo me entero recién ahora. Cayó un silencio incómodo antes de que mi madre respondiera. Tuvimos una pequeña celebración el fin de semana que pasó. Estabas ocupada con el trabajo. Como siempre, la verdad me golpeó. No me habían informado, ni mucho menos invitado. Ellos, como siempre, simplemente me manipulaban, insinuando que mi ausencia había sido elección mía y no su exclusión. Felicidades, Kyle, logré decir, forzando una sonrisa. Melissa es maravillosa. Ustedes dos son perfectos juntos. Eso, al menos, fue sincero. Me agradaba genuinamente la novia de Kyle, ahora prometida, que siempre había sido amable conmigo a pesar de la dinámica de mi familia. A medida que avanzaba la cena, supe más sobre cuán fuera de la información realmente estaba. El anillo de compromiso había sido de nuestra abuela, reacondicionado con diamantes adicionales. Una decisión tomada sin siquiera mencionármelo. A pesar de mi cercana relación con la abuela Johnson antes de su fallecimiento, la boda estaba tentativamente planeada para junio en el club campestre. El padre de Melissa, socio comercial de mi padre, ya había asegurado la fecha. Cuando finalmente encontré un momento para compartir una buena noticia propia, un ascenso a gerente de campaña con un aumento significativo. Mi anuncio tuvo el impacto de una pluma sobre la alfombra. De eso, debería ayudarte con tus préstamos estudiantiles, comentó mi padre antes de volverse inmediatamente hacia Kyle. Hablando de eso, he concertado una reunión con mi asesor financiero para discutir opciones de financiamiento para tu programa de MBA. La herida se profundizó. Mi padre se había negado a ayudar con mis préstamos estudiantiles, insistiendo en que necesitaba aprender responsabilidad financiera, aparentemente. Esa lección era exclusiva para los hijos del medio. Kyle, quizás percibiendo mi incomodidad, intentó un cumplido que sonó condescendiente. Marketing parece un trabajo divertido. No muy estresante, ¿verdad? Debe ser agradable tener una carrera sencilla que no requiera estudiar constantemente como medicina o derecho. Me disculpé para ir al baño, con las manos temblando por la emoción contenida. Una vez segura tras la puerta cerrada, llamé a Ashley. Son imposibles, susurré con dureza después de explicarle la situación. Kyle está comprometido y tuvieron una celebración sin siquiera decírmelo. Y ahora están planeando toda esta boda como si yo fuera una conocida lejana que solo necesita una tarjeta para reservarla. Fecha de eso es realmente horrible, respondió Ashley. Su indignación en mi nombre resultaba extrañamente reconfortante. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Montar un escándalo en la cena? Eso solo confirmaría su opinión de que soy la inestable, la emocional, dije Sam. La voz de Ashley se volvió seria. En algún momento tienes que defenderte. Esto no es solo grosero. Es abuso emocional. Te están tratando como si no importaras. Sus palabras me calaron hondo. Años de terapia me habían ayudado a reconocer la disfunción en mi familia, pero aún me costaba confrontar. Especialmente a mi madre. Tienes razón, finalmente dije. No puedo seguir fingiendo que esto es normal. ¿Quieres que vaya a buscarte? Puedo estar ahí en 20 minutos. Considere la oferta. No, necesito manejar esto yo sola, pero quédate cerca del teléfono, claro. Recuerda siempre que mereces respeto básico. No es pedir demasiado. Me salpiqué agua fría en la cara.
Me volví a poner el lápiz labial, y regresé al comedor con una determinación renovada. Por una vez, no iba a tragar mis sentimientos para mantener la paz. Por una vez, exigiría el respeto que merezco. Cuando volví a la mesa, la conversación había cambiado a los colores y arreglos florales de la boda. Mi madre sugería elegantes rosas crema y durazno, mientras Gede defendía algo más distintivo. Ninguna notó mi regreso hasta que deliberadamente saqué mi silla, que chirrió ruidosamente contra el suelo de madera. Creo que las flores silvestres podrían ser hermosas para una boda en junio, ofrecí, intentando participar constructivamente en la conversación. Suben impresionantes en el club campestre con todas esas ventanas que dan a los jardines. Los labios de mi madre se apretaron. Las flores silvestres son demasiado informales para una boda adecuada. Samantha, esto no es una parrillada en el patio trasero. Algunas variedades de flores silvestres son en realidad bastante sofisticadas, insistí. Y serían significativas, ya que a Kyle y Melissa les gusta hacer senderismo juntos. No creo que entiendas los estándares que buscamos, respondió mi madre con desdén. Este será el evento social de la temporada. Los Wilson tienen conexiones en toda la comunidad empresarial de Chicago. La implicación era clara. Mis sensibilidades estéticas no eran lo suficientemente refinadas para la ocasión. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Debe ser Melissa, dijo mi madre, iluminándose al instante. Se unirá a nosotros para el postre. Kyle se levantó para abrir la puerta y regresó momentos después con su prometida. Melissa lucía encantadora con un vestido azul sencillo, su cabello rubio recogido en una elegante cola de caballo. Saludó a todos calurosamente, dándome un abrazo sincero. Samantha, qué bueno verte. Ha pasado mucho tiempo. Felicidades por tu compromiso, dije sinceramente. Recién escuché la noticia. Un destello de confusión cruzó su rostro. Pensé que, bueno, gracias. Estamos muy emocionados, mi madre intervino rápidamente, guiando a Melissa a un asiento junto a Kyle. Justo estábamos hablando de los planes de la boda. Ya contacté a Marie en el club para las opciones del menú, mientras servían el café y el famoso tiramisú de mi madre. La conversación continuó girando en torno a los detalles de la boda. Hice varios intentos por participar, pero cada uno fue educada, pero firmemente desviado. Era como si estuviera viendo una obra de teatro, donde todos tenían un papel excepto yo. Entonces llegó el momento que rompió la fachada. Melissa, respondiendo a una pregunta sobre su dama de honor, dijo, mi hermana estará a mi lado, por supuesto, y Kyle tiene a su mejor amigo Tim como padrino. Estamos manteniendo la fiesta de bodas pequeña, solo hermanos y mejores amigos. Se volvió hacia mí con una cálida sonrisa. Aún no hemos invitado oficialmente a todos, pero me encantaría que fueras dama de honor. Samantha, siempre has sido tan amable conmigo. Antes de que pudiera responder, Gede interrumpió con una risa. Bueno, tendrás que asegurarte de que los vestidos se pidan con anticipación. Las alteraciones podrían ser complicadas con mi situación. Mi madre soltó un dramático jadeo. Gede, íbamos a esperar para compartir esa noticia. ¿Qué noticia?, pregunté. Aunque ya sospechaba la respuesta, Gede sonrió, colocando una mano sobre su vientre a un plano. Thomas y yo esperamos un bebé. Estoy de unas 10 semanas. Otra oleada de emoción estalló. Otro gran evento familiar. Yo fui la última en enterarme de otra celebración que aparentemente ya había ocurrido sin mí. 10 semanas, dije, sin poder ocultar el dolor en mi voz. Recién me entero ahora. Un silencio incómodo se posó sobre la mesa. Queríamos esperar hasta que el primer trimestre estuviera casi completo, explicó Gede, sin mirarme directamente. Ya sabes, por seguridad. Excepto que todos los demás aquí ya lo sabían, señalé, mirando alrededor de la mesa. Incluso Melissa sintió levemente, confirmando que le habían contado. No hagas que esto sea sobre ti, Samantha, dijo mi madre con severidad. Esta es la noticia de Gede para compartir cuando y como ella elija. No lo estoy haciendo sobre mí, respondí, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Solo me pregunto por qué siempre soy la última persona en enterarse de los grandes eventos familiares, el compromiso de Kyle, el embarazo de Gede. ¿Qué más me he perdido? ¿Papá se va a retirar? ¿Se mudan a Florida? Soy adoptada. No hay necesidad de sarcasmo, intervino mi padre, finalmente entrando en la conversación. Tu madre tiene razón. Esta es una ocasión feliz. Sería más feliz si me sintiera un miembro real de esta familia y no un pensamiento de última hora, dije. Con la voz temblando un poco, la expresión de mi madre se endureció. Quizás si mostraras más interés en los asuntos familiares, en lugar de estar siempre absorta en tu propio pequeño mundo, estarías más incluida. La injusticia de esa afirmación me dejó sin aliento. Mi propio pequeño mundo. Mamá, te llamo cada semana. Te invito a todos mis eventos de trabajo. He tratado de compartir mis promociones
Mis amistades, toda mi vida contigo, y tú desestimas todo lo que me importa. No es cierto, protestó, aunque débilmente. Sí lo es, insistí. Años de sentimientos reprimidos de repente salieron a la luz. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes preguntó por mi trabajo, mis amigos o cualquier cosa que me importe? Kyle se compromete y hacen una celebración sin siquiera decírmelo. Heather está embarazada y todos lo saben menos yo. ¿Tienen idea de cómo se siente eso? Está siendo demasiado sensible, dijo mi madre. No te excluimos intencionalmente, eso es peor. Respondí. Significa que ni siquiera pensaron en mí. Kyle se movió incómodo. Sam, vamos. No es para tanto. Para mí sí lo es, dije. Volviéndome hacia él. Y debería serlo para ti también. Se supone que somos familia, Familia, intervino mi padre, con tono conciliador pero condescendiente. Pero siempre has sido tan independiente, Samantha. ¿Pensamos que preferías así, independiente o ignorada? Le cuestioné. Hay diferencia entre darle espacio a alguien y hacer que se sienta invisible. El rostro de mi madre se sonrojó de ira. Por eso manejamos las cosas como lo hacemos. Siempre conviertes todo en un drama. Heather y Kyle pueden recibir noticias sin armar un escándalo, porque las noticias usualmente son sobre ellos, exclamé. Nunca son un pensamiento de última. Ahora no es justo, finalmente, habló Heather con tono defensivo. Todos tenemos relaciones diferentes con mamá y papá. Eso es cierto, concordé amargamente. Tú y Kyle son los hijos exitosos de los que presumen. Soy la decepción que toleran. Samantha, jadeó mi madre. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? ¿Cómo no iba a decir la verdad? Ya no me importaba. Años de dolor cristalizados en palabras que no podía retener. Mamá, me has comparado desfavorablemente con Heather desde la primaria. Nada de lo que hago es suficiente. Mi apartamento está en el barrio equivocado. Mi trabajo es inferior. Mi ropa es inapropiada. Mi cabello es demasiado rizado, o demasiado liso, o demasiado lo que sea que decidas ese día. Eso es ridículo, se burló ella. Pero noté que mi padre bajaba la mirada hacia su plato, evitando el contacto visual. Lo es, le desafié. Cuando me ascendieron el mes pasado. Algo que ninguno de ustedes sabe porque nadie preguntó. Mi jefe dijo que tengo un talento creativo excepcional y potencial de liderazgo. Pero en esta casa, sigo siendo la que menos logra porque no fui a una universidad de la Ivy League ni escogí una carrera lo suficientemente prestigiosa. Solo hemos querido lo mejor para ti, dijo mi padre en voz baja. No han querido lo que los mejor para sus amigos en el club campestre, le corregí. Hay una diferencia. Melissa parecía muy incómoda, mientras Kyle le ponía un brazo protector sobre los hombros, eligiendo bando físicamente. Heather miraba su plato de postre con intensidad repentina. Creo que necesitas calmarte, dijo mi madre fríamente. Estás haciendo un espectáculo y arruinando lo que debería ser una cena familiar feliz. Una cena familiar feliz en la que me tratan como una invitada no bienvenida. Respondí, dime honestamente. Mamá, si no hubiera podido venir esta noche, ¿alguien realmente me habría extrañado? ¿O habría sido más fácil porque no tendrían que fingir interés en mi vida? La pregunta quedó en el aire, recibida con un silencio condenatorio. El rostro de mi madre cambió. Su compostura cuidadosamente mantenida se quebró para revelar una furia que apenas había vislumbrado unas pocas veces durante mi infancia. Esas raras muestras de emoción pura siempre me habían aterrorizado hasta la sumisión. Pero algo había cambiado. Fundamentalmente dentro de mí. Ya no era la niña desesperada. Por aprobación era una mujer adulta que exigía respeto básico. ¿Cómo te atreves a cuestionar nuestro amor por ti? Siseó, con la voz vibrando de ira, después de todo lo que hemos hecho, los sacrificios que hemos hecho. Las oportunidades que te hemos dado, el amor no se mide en sacrificios ni en oportunidades. Respondí, sorprendida por la firmeza. En mi voz están los momentos cotidianos, en escuchar, apoyar y aceptar. Tonterías filosóficas, desestimó ella, por eso tienes problemas en el mundo real. Samantha, vives en una fantasía donde los sentimientos importan más que los logros. El comentario me golpeó por lo revelador de nuestra desconexión. Casi me reí. Si importan más, mamá. Al menos para mí, por eso Heather es una abogada exitosa, y Kyle está haciendo su MBA mientras tú sigues haciendo anuncios para restaurantes. Respondió con un chasquido, la habitación quedó en silencio, hasta mi madre pareció reconocer que había cruzado una línea. Mi padre carraspeó incómodamente. Patricia, murmuró. Eso no es justo, su débil defensa llegó demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, soy buena en lo que hago, dije en voz baja, ayudo a pequeños negocios a prosperar. Creo campañas que conectan con gente real. Siento que eso no sea suficiente para ti, ¿no?
Es cuestión de ser suficiente, insistió mi madre, aunque todos sabíamos que eso era exactamente de lo que se trataba. Se trata de alcanzar tu potencial, mi potencial. Según tú, aclaré, ¿alguna vez has considerado que podría estar perfectamente feliz con mis decisiones? Que el éxito puede verse diferente para mí que para ti. Ella se burló. Racionalización conveniente para conformarte con menos. El desprecio me llevó a un recuerdo de mi cumpleaños número 14. Había mostrado orgullosa a mi madre un cuento corto que ganó un concurso escolar. En lugar de felicitarme, frunció el ceño ante el certificado. La escritura creativa no es una habilidad práctica, Samantha. Deberías enfocarte en materias que te lleven a una carrera real. Cuando intenté explicarle cuánto significaba para mí escribir, me cortó con esas mismas palabras, racionalización conveniente para evitar temas difíciles como matemáticas y ciencias. Ese día, había llorado en mi habitación durante horas. Hoy, solo sentía una fría claridad. Nunca has respetado mis decisiones, afirmé, no como una acusación, sino como un hecho simple. Nunca me has respetado. No es cierto. Intervino mi padre. Queremos lo mejor para ti, lo que tú crees que es lo mejor, le corregí, no lo que realmente me hace feliz o me llena. La paciencia de mi madre finalmente se rompió. Basta. Esta constante mentalidad de víctima es agotadora. Siempre ha sido difícil. Siempre has necesitado un trato especial. Mientras Hede y Kyle seguían adelante, tú necesitabas constante reafirmación y validación porque se la dabas libremente a ellos y me la negabas a mí. La verdad de esa realización me golpeó con fuerza impresionante. Toda mi infancia vi cómo celebraban cada logro de ellos mientras minimizaban los míos de eso. Es absolutamente falso, declaró mi madre, aunque sus ojos buscaron la confirmación de mi padre. ¿Lo es? La desafié cuando Kyle sacó una B+ en cálculo. Lo llevaste a comer helado porque se esforzó. Cuando yo saqué una en inglés. Preguntaste por qué no ponía ese esfuerzo en materias más importantes. Kyle tuvo la gracia de mostrarse incómodo. Mamá, Sam tiene razón. Siempre has sido más dura con ella. Mi madre se volvió hacia él con una expresión de traición. No fomenten ese comportamiento. Tu hermana siempre ha tenido un don para el drama. Esa es tu respuesta a cualquier emoción que no quieres manejar. Dije, lo etiquetas de dramático. Inapropiado e inconveniente para no reconocer que podría ser válido. No tengo que sentarme aquí y ser psicoanalizada en mi propia casa, declaró mi madre, levantándose abruptamente. Esto es absolutamente inaceptable. Lo inaceptable es como me has tratado durante 26 años, respondí. También poniéndome de pie, lo inaceptable es ser excluida de las celebraciones familiares y ser tratada como una molestia en lugar de como una hija. El rostro de mi madre se deformó de ira, hija ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti, las oportunidades, la educación, el apoyo, repetí incrédula. ¿Cuándo me has apoyado realmente? Mi arte, mi escritura, mis decisiones profesionales, has criticado cada una. Porque esperábamos más de ti, gritó ella, abandonando toda compostura, porque sabíamos que podías hacer algo mejor que la mediocridad. La palabra quedó suspendida en el aire como un veneno. M y de Iocridia de .la máxima condena en el sistema de valores de la familia Johnson. No soy mediocre, dije, con la voz baja pero firme, soy creativa, dedicada y buena en lo que hago. Que no puedas verlo, dice más de tus limitaciones que de las mías. El rostro de mi madre palideció. De furia, eres una ingrata. Sal de aquí y no vuelvas jamás, gritó, señalando la puerta. Si somos padres tan terribles, si te hemos dañado tan profundamente con nuestras expectativas y oportunidades, entonces ve y ve cómo te vas sin nuestro apoyo. La habitación quedó en un silencio atónito. Hasta, mi madre pareció sorprendida por su arrebato, aunque no lo retractó. Mi padre se levantó a medias de su silla. Patricia, ella no necesita irse. Samantha, tu madre no lo dice en serio. Pero su débil protesta solo resaltó su papel perpetuo como pacificador en lugar de protector. Nunca, en toda mi infancia, se había puesto definitivamente en contra del trato de mi madre hacia mí. ¿Por qué esta noche iba a ser diferente? Miré alrededor de la mesa. Malisa parecía horrorizada, con los ojos muy abiertos por el shock. Kyle evitaba el contacto visual. Mirando su plato, Hede examinaba su manicura con fascinación repentina. En ese momento, con claridad impactante, vi la verdad de la dinámica familiar. Esto no era amor. Esto no era apoyo. Ni siquiera era disfunción normal, esto era tóxico. Y me había estado envenenando durante años. Con una extraña sensación de calma, dejé la servilleta sobre la mesa. Y me puse de pie. Creo que me voy. No porque me lo ordenes, sino porque finalmente entiendo que merezco algo mejor que esto. Recogí mi bolso y chaqueta, moviéndome con dignidad deliberada a pesar de mis manos temblorosas.
Si cruzas esa puerta, no esperes ser bienvenida. De nuevo, advirtió mi madre, con voz fría. Me detuve en el umbral del comedor y me giré. ¿Sabes qué es realmente triste? Que una familia de verdad no requeriría que ganara mi lugar en la mesa. El amor no debería ser condicional a cumplir con tus expectativas. Espero que algún día te des cuenta de lo que has perdido. Con esas palabras, crucé la puerta principal. Hacia la fresca noche de octubre, mis piernas me llevaron al auto en piloto automático mientras mi mente daba vueltas por la magnitud de lo ocurrido. Solo cuando estuve segura dentro, con las puertas cerradas. Permití que las lágrimas cayeran, mis manos temblaban tanto que no podía insertar la llave en el encendido. Saqué el teléfono y llamé a Ashley. Te necesito, logré decir entre sollozos. Me fui, Sally. No vuelvas, me dijo Ashley sin dudar. Voy para allá. El viaje a casa fue un borrón de lágrimas e incredulidad. Realmente acababa de ser derribada. Mi propia madre me había dicho que nunca volviera. Las palabras se repetían en mi mente, cada repetición. Una herida fresca de Ashley me esperaba. En el vestíbulo de mi edificio cuando llegué, con el rostro tenso por la preocupación, con solo ver mi expresión, supo todo. Oh, Sam, murmuró, abrazándome con fuerza, lo siento mucho. Arriba, en mi apartamento, conté la noche entre lágrimas. Ashley escuchó sin interrumpir, renovando periódicamente mis pañuelos y asegurándose de que mi copa de vino estuviera llena. Son tóxicos, concluyó cuando terminé. Todos, ellos. Tu madre es la líder, pero tu papá y tus hermanos son cómplices. Aún son mi familia, susurré. Mientras la realidad de lo que había perdido comenzaba a hundirse. La biología no da derecho a nadie para tratarte así, insistió Ashley. La familia debe levantarte, no derribarte. Asentí, demasiado exhausta para discutir. Más tarde, acurrucada bajo una manta en mi sofá, me sentí extrañamente partida en dos. Parte de mí estaba devastada, llorando la pérdida de la familia que siempre esperé que pudiéramos ser. Otra parte sentía una extraña liberación, como si finalmente hubiera dejado caer un peso aplastante que había cargado durante décadas. ¿Qué hago ahora?, le pregunté a Ashley mientras se preparaba para irse, después de asegurarse de que estuviera más calmada. Vives, dijo simplemente, en tus términos, sin su juicio como banda sonora, esa noche. Lloré hasta quedarme dormida, pero las lágrimas se sentían diferentes, menos desesperación y más liberación. Como el dolor necesario para limpiar una herida que había estado infectada demasiado tiempo, la primera semana después de la confrontación pasó en un torbellino de emociones extremas. Me despertaba sintiéndome empoderada y liberada, convencida de que había tomado la decisión correcta al defenderme. Por la tarde, la duda se colaba, acompañada de olas de tristeza tan intensas que me dejaban físicamente mareada. Las noches traían ansiedad, revisando compulsivamente mi teléfono, buscando mensajes familiares que nunca llegaban. ¿Es normal sentirse tan inestable?, pregunté a Ashley en una de sus llamadas diarias. Un minuto estás aliviada, al siguiente devastada, luego furiosa. Y después los extrañas terriblemente, completamente. Normal, me aseguró, estás en duelo, Sam. No solo por la relación que perdiste, sino por la que nunca tuviste. Esa perspectiva ayudó. No solo lloraba el distanciamiento actual, sino toda una vida de amor condicional y estándares imposibles que lo precedieron. Al 9º día. Mi padre finalmente mandó un mensaje. Tu madre necesita tiempo. Deja que las cosas se enfríen antes de contactarla. El mensaje me enfureció, una vez más. Él habilitaba su comportamiento, mientras me ponía la responsabilidad a mí de arreglar una situación que yo no había creado. Describí varias respuestas antes de decidirme por, no soy yo quien debe buscar. Merezco una disculpa. No respondió. 3 días después, Head escribió, ¿piensas disculparte antes de la boda? Kyle y Melissa están definiendo la lista de invitados este fin de semana. La crueldad casual de su mensaje, sin reconocer lo ocurrido, sin expresar preocupación por mi bienestar, solo logística práctica sobre una boda, aclaró exactamente cuál era mi lugar en sus prioridades. No respondí. El trabajo se convirtió en mi santuario. Me entregué a los proyectos con una intensidad renovada, canalizando mi tormento emocional en soluciones creativas para los clientes. Mi jefa, Diane, notó el cambio. Tus campañas siempre han sido buenas, Samantha, pero estos últimos conceptos son excepcionales, comentó durante nuestra revisión semanal. Tienen una profundidad que realmente conecta. No le expliqué que estaba vertiendo todos mis sentimientos no expresados en mi trabajo, encontrando salidas para la ira, el dolor y el anhelo a través de mensajes estratégicos e imágenes evocadoras. Simplemente le di las gracias y pedí más responsabilidades. Un colega llamado Justin también comenzó a fijarse en mi alto, con ojos marrones amables y una confianza tranquila. Era el analista de datos de nuestro departamento.
complementando mi enfoque creativo con perspectivas estadísticas. Siempre habíamos tenido una relación cordial y profesional, pero ahora parecía sentir que algo había cambiado. ¿Estás bien?, me preguntó una noche mientras ambos trabajábamos hasta tarde, con la oficina casi vacía. Últimamente pareces muy intensa. Consideré desviar la conversación con un «estoy bien» habitual. Pero algo en su preocupación genuina rompió mis defensas. Drama familiar, admití. El tipo nuclear, posiblemente permanente, que él asintió. Sin insistir en detalles, yo también he estado ahí. Mi papá no me habla desde que abandoné medicina para estudiar estadística. 5 años seguí contando. Ese simple reconocimiento de que alguien más entendía el rechazo familiar creó una conexión instantánea entre nosotros. Terminamos hablando por horas esa noche, compartiendo comida china para llevar en la terraza de la oficina. Justin se volvió parte regular de mi nuevo sistema de apoyo, ofreciendo perspectivas sin juzgar. A la tercera semana, me di cuenta de que necesitaba ayuda profesional para procesar lo ocurrido. Encontré una terapeuta, la doctora Laura Pites, especializada en trauma familiar y establecimiento de límites. Nuestra primera sesión fue reveladora. Lo que describes es una dinámica clásica de niño dorado y chivo expiatorio, explicó después de que compartí la historia de mi familia. Tus hermanos fueron asignados como los hijos favoritos y exitosos, mientras que a ti te tocó el papel de la decepción familiar. Estos rules no tienen que ver con tus logros reales, sino con la disfunción del sistema familiar. ¿Pero por qué yo?, pregunté. La pregunta que me había perseguido durante años. ¿Qué hice para merecer ese papel? Nada, dijo la doctora Pites con firmeza. A menudo simplemente depende de qué personalidad o intereses de un niño encajan menos con las expectativas o valores de los padres. Tu naturaleza creativa pudo haber sido una amenaza para una madre que prioriza la conformidad y el éxito convencional. Durante las semanas siguientes, la terapia me ayudó a identificar los patrones poco saludables que habían definido mis relaciones familiares. Reconocí cómo había internalizado la voz crítica de mi madre, cómo aprendí a buscar validación de maneras autodestructivas, cómo minimizaba mis propios logros porque nunca habían sido celebrados en casa. Sanar no significa necesariamente reconciliarse, advirtió la doctora Pites en una sesión particularmente difícil. Significa reconocer que no merecías el trato que recibiste y que no necesitas la validación de personas tóxicas para ser valiosa. Ese concepto, que podría estar completa sin la aprobación de mi familia, fue simultáneamente aterrador y liberador. Había pasado 26 años intentando ganar un amor que debería haber sido dado libremente. ¿Qué significaría dejar de intentarlo económicamente? El distanciamiento creó desafíos. Había estado ahorrando para un coche, pero en cambio usé esos fondos para mudarme a un estudio en Lakeview, necesitando un nuevo comienzo lejos de compañeras de cuarto que habían sido testigos de mi agitación emocional. La renta estiraba mi presupuesto al límite, pero la independencia se sentía necesaria para mi sanación. Mi nuevo lugar se volvió una manifestación física de mi identidad emergente. Pinté una pared de un audaz color teal, algo que mi madre habría descartado como chillón, y exhibí mis propias obras de arte de forma prominente. Compré plantas, experimenté con la disposición de los muebles y creé un espacio que me nutría en lugar de juzgarme. El trabajo siguió siendo una fuente de estabilidad y crecimiento. Diane me asignó liderarla presentación de nuestro equipo para un cliente importante, una cadena regional de supermercados que buscaba cambiar su imagen. El proyecto consumía mis tardes y fines de semana, pero el desafío creativo era una distracción bienvenida ante mi tormento personal. Justin y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, nuestra colaboración profesional evolucionando en amistad. Él llegaba a mi oficina con café justo cuando más lo necesitaba o enviaba mensajes con chistes sobre datos que de alguna manera siempre me hacían sonreír. Nunca presionó para obtener más de lo que yo estaba lista para dar, pareciendo entender intuitivamente que aún estaba en proceso de sanar. También retomé viejas pasiones que habían sido sofocadas por la desaprobación familiar. Me uní a una clase comunitaria de pintura. Empecé a hacer senderismo los fines de semana y retomé la escritura creativa que una vez me había dado tanta alegría. Cada actividad se sentía como recuperar una parte de mí que había sido entregada en la búsqueda feudal de la aprobación parental. Se acercaba mi 30º cumpleaños, el primero que celebraría sin la cena familiar obligatoria. Ashley insistió en organizar algo especial, a pesar de mis protestas de que preferiría ignorar la ocasión por completo. Estamos reclamando tu cumpleaños, declaró, no más asociarlo con decepciones. La velada que organizó, un paseo en barco al atardecer por el lago Michigan con un pequeño grupo de amigos, se volvió simbólica de mi nueva vida rodeada de personas que genuinamente disfrutaban mi compañía. Riendo libremente sin vigilar mi comportamiento por posibles críticas, me di cuenta de que estaba construyendo algo precioso,
una familia elegida. Luego, 6 meses después de la confrontación, llegó un mensaje inesperado de Kyle. ¿Podemos reunirnos a tomar un café? Solo nosotros. Miré el mensaje largo rato, emociones en guerra dentro de mí. Una parte quería ignorarlo para proteger el frágil espacio que había construido. Otra parte extrañaba desesperadamente a mi hermano menor. A pesar de su complicidad en la disfunción familiar, después de consultar con la doctora Pites, acepté una reunión en una cafetería neutral a medio camino entre nuestros barrios. Al acercarse la fecha, mi ansiedad creció. ¿Qué quería? ¿Era un emisario de mis padres enviado para persuadirme de disculparme? ¿Me desinvitaría oficialmente a la boda? Llegué temprano y aseguré una mesa en una esquina que ofrecía privacidad. Cuando Kyle entró, me impactó lo cansado que se veía. El niño dorado parecía apacado, con ojeras y tensión en los hombros que reflejaban los míos. Gracias por venir, dijo al sentarse frente a mí. No estaba seguro de que lo harías. Yo tampoco, admití, estudiando su rostro de cerca. La tensión era aún más evidente, líneas finas alrededor de sus ojos que no estaban hace 6 meses. Una mandíbula tensa que hablaba de estrés crónico. Pedimos un latte simple para mí y una bebida especial con extra espresso para él. Y nos sentamos en incómodo silencio hasta que llegaron las bebidas. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente, con una preocupación genuina que me sorprendió. Busqué la palabra correcta. Sobrellevando, sanando, reconstruyendo. Estoy encontrando mi camino, respondí. ¿Y tú? Pareces cansado. Kyle se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que recordaba de la infancia. Sí, bueno, las cosas han estado intensas en casa desde que te fuiste. Yo no me fui, Kyle. Me echaron. Lo corregí suavemente, pero con firmeza, usando una técnica de límites que la doctora Pites me había enseñado. Él hizo una mueca. Tienes razón. Mala elección de palabras. Respiró profundo. Mira, Sam, te debo una disculpa grande. Me quedé callada mientras mamá te trataba horrible. No solo en esa cena, sino durante años. El reconocimiento fue tan inesperado que sentí que las lágrimas brotaban en mis ojos. En todos nuestros conflictos familiares, nadie había validado tan directamente mi experiencia. ¿Por qué?, pregunté, la pregunta abarcando mucho más que esa sola noche. Kyle miró su café. Era más fácil, admitió, con vergüenza en la voz, cuando mamá se enfocaba en ti. No se enfocaba en mí. Y dejé que eso pasara porque tenía miedo de ser el blanco. Su honestidad me desarmó. Siempre pensé que lo tenías todo perfecto. El niño dorado que no podía hacer nada mal. Kyle se rió, pero no había humor en eso, Dios. No tienes idea de la presión. Cada logro solo subía la vara para el siguiente. Papá ha estado insinuando que debería considerar la escuela de leyes después de mi MBA. Cuando dije que no me interesaba, sugirió que me faltaba ambición. Eso suena familiar, murmuré. Hay mucho que no sabes, Sam, continuó Kyle, bajando la voz, sobre nuestra familia, sobre mamá, cosas que he ido aprendiendo desde que te fuiste, o mejor dicho, te echaron. ¿Cómo que?, vaciló. Luego pareció tomar una decisión. Mamá tuvo una infancia bastante terrible. Su padre era extremadamente crítico. Nada de lo que hacía era suficiente. Su madre era pasiva. Nunca la defendió. ¿Te suena familiar?, asentí, sorprendida. Nuestros abuelos maternos murieron antes de que yo naciera. Y mamá rara vez hablaba de ellos. Papá me contó esto recientemente. Aparentemente, el padre de mamá era particularmente duro con sus intereses artísticos. Ella quería estudiar historia del arte en la universidad, pero él la obligó a estudiar educación porque era algo práctico. Llamaba al arte un pasatiempo para gente sin verdadero talento. La revelación me golpeó como un golpe físico. La hostilidad de mi madre hacia mis actividades creativas apareció de repente bajo una nueva luz. No era solo desaprobación simple, sino la proyección de sus propios sueños frustrados y crítica internalizada. Eso no excusa cómo me trató, dije con cuidado. No lo hace, estuvo de acuerdo Kyle de inmediato. Nada, lo hace. Solo intento entenderlo yo mismo, respiró hondo. Hay más. Papá casi se fue hace unos 10 años. ¿Qué? Esa era información completamente nueva cuando estaba en la secundaria. Parecían estar bien, se llevaban bien. Papá tuvo un departamento por 3 meses. Ya no podía soportar el comportamiento controlador de mamá. Fueron a terapia, se reconciliaron. Pero según papá, nada cambió realmente, salvo su decisión de hacer que funcionara. Pensa en nuestro padre, su ausencia emocional, su refugio en el trabajo. Su fracaso en protegerme de la crítica de mamá. Tenía un sentido triste. ¿Y Jede?, pregunté, sospechando que había revelaciones sobre mi hermana aparentemente perfecta también. Kyle asintió con gravedad. Jede ha estado lidiando con ansiedad y un trastorno alimenticio desde la universidad. La presión por mantener su imagen exitosa le está aplastando. Ha estado en terapia por años, pero lo oculta a mamá porque no quiere parecer débil.
La imagen de mi familia se desmoronaba con cada revelación, la fachada perfecta había ocultado tanto dolor. ¿Y tú? Pregunté suavemente. ¿Cuál es tu lucha secreta? Los ojos de Kyle se encontraron con los míos, vulnerabilidad evidente, odio la escuela de negocios. Soy bueno en eso, pero lo odio. Quería ser maestro. Profesor de matemáticas de secundaria, ¿puedes imaginarle decirle eso a mamá? Que su hijo quiere una carrera mediocre en educación pública en lugar de finanzas. Podía imaginarlo demasiado bien. Así que vives una vida que no quieres para agradar a personas que no se pueden agradar. Exacto. Se hundió en la silla y añadió, verte irte esa noche fue aterrador. Inspirador al mismo tiempo hiciste, lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer. Te elegiste a ti misma, sus palabras me envolvieron como una manta cálida. Por primera vez, vi mis acciones no como una falla de lealtad familiar, sino como un acto necesario de autopreservación. No, ha sido fácil, admití, hay días en que aún lo cuestiono todo, me pregunto si exageré. No lo hiciste, dijo Kyle con firmeza. Si acaso, reaccionaste menos durante años, lo que me hace un cobarde aún mayor por no defenderte. Estaba sobreviviendo de la única manera que sabías, dije, sorprendiéndome con la compasión que sentía. Todos lo estábamos. Nos quedamos en silencio un momento, el peso de esas revelaciones entre nosotros. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté finalmente, ¿vienes como embajador familiar? Mamá quiere que me disculpe. Kyle negó con vehemencia. Vengo por mí y por ti. Extraño a mi hermana y vaciló. Necesito ver que es posible liberarse y sobrevivir. La vulnerabilidad en su confesión me conmovió profundamente. Estoy sobreviviendo, le aseguré, algunos días mejor que a otros. Pero estoy construyendo una vida que por primera vez siento como mía. Eso es lo que quiero yo también, dijo en voz baja, hay algo más. Quiero que te reúnas con Malisa fuera de la familia. Ella ha estado preguntando por ti, está preocupada. ¿Malisa? Me sorprendió, aunque siempre me había caído bien la prometida de Kai. No éramos particularmente cercanas. Ella vio todo lo que pasó esa noche y, digamos, ha tenido algunas revelaciones propias sobre la familia en la que se va a casar. La curiosidad me ganó, acepté reunirme con Malisa para almorzar el fin de semana siguiente. Esa reunión fue aún más reveladora que mi conversación con Kyle. Malisa, tan elegante como siempre, pero con la misma tensión evidente en su expresión. Me abrazó con fuerza cuando nos encontramos en un pequeño bistró cerca de su oficina. He estado muy preocupada por ti, dijo que esa noche fue. Nunca había visto algo así. No tenía idea de que la dinámica familiar fuera tan tóxica. Bienvenida a los Johnson, respondí dryly. ¿Estás segura de querer casarte con ellos? Sonrió. Eso en realidad es algo de lo que quería. Hablar contigo. Kyle y yo estamos reevaluando ciertos aspectos de los planes de la boda. Durante el almuerzo, Malisa reveló cómo mi madre había impuesto cada decisión de la boda. Desde el lugar hasta las flores y la lista de invitados. Insistió en que invitáramos a socios comerciales que yo nunca había conocido mientras limitaba a mis amigos de la universidad porque el club tenía restricciones de espacio. Más perturbadoras fueron sus observaciones sobre cómo mis padres interactuaban entre ellos y con Kyle. Tu padre cede ante tu madre en todo, incluso cuando claramente no está de acuerdo. Y la forma en que ella critica cada decisión de Kyle es sutil pero constante. No me había dado cuenta hasta esa noche contigo. Pero ahora no puedo dejar de verlo. ¿Qué dice Kyle? Pregunté. Está conflictuado. Quiere complacerlos. Está tan arraigado, pero también está empezando a cuestionar todo. Tu partida creó ondas que no te imaginas. Samantha, es como si hubieras roto algún hechizo familiar de silencio, vaciló. Luego agregó, debo advertirte. Tu madre ha estado diciendo a la gente que tuviste un episodio de salud mental y que necesitabas espacio de la familia. Está controlando la narrativa con la familia extendida y amigos. Aunque dolorosa. La información no me sorprendió. Encajaba con el patrón de mi madre de manejar las apariencias sobre todo. Hay algo más, continuó Malisa. Kyle me dijo que su padre mencionó que serías bienvenida a visitarlo para almorzar cuando tu madre esté en sus reuniones benéficas. Él no está listo para desafiarla abiertamente, pero está creando una pequeña apertura. Terminé con emociones encontradas. Una parte de mí quería rechazar esa conexión encubierta como insuficiente. Otra parte reconoció la importancia de incluso esta pequeña rebelión en nuestro sistema familiar. Durante las semanas siguientes, se desarrolló una relación cautelosa entre Kyle, Malisa y yo. Nos reuníamos regularmente. Siempre en lugares lejos de los sitios habituales de mis padres. Kyle compartía más historia familiar que descubría en conversaciones con nuestro padre y parientes arreglados. Yo ofrecía perspectiva desde mis insights terapéuticos.
Malisa aportaba la visión externa que nos ayudaba a ver más claramente nuestras dinámicas familiares. Durante una de esas reuniones, Kyle reveló que nuestra madre se había negado a ir a terapia a pesar del ultimátum de nuestro padre. Papá le dijo que consideraría la separación si ella no buscaba ayuda. Ella dijo que estaba siendo manipulada por terapeutas que crean problemas para resolver. Eso tiene sentido, dije, sin sorprenderme. Reconocer que necesita ayuda significaría reconocer que no es perfecta. Mientras Kyle y Malisa navegaban la planificación de su boda, me encontré en la inesperada posición de ayudar a mi hermano a establecer límites. Con nuestros padres, compartí técnicas de mi terapia, libros que me ayudaron a entender la disfunción familiar y, lo más importante, un apoyo inquebrantable cuando él enfrentó con firmeza el control de nuestra madre. ¿Cómo encontraste el valor?, me preguntó una noche. Tras insistir exitosamente en una boda más pequeña y personal frente a las objeciones de nuestra madre. ¿Cómo te atreviste a alejarte, sabiendo que podrías perderlo todo? Consideré la pregunta con cuidado. Se rió, que me di cuenta de que ya había perdido lo más importante, mi sentido del yo. Todo lo demás pareció secundario después de eso. En estas conversaciones descubrí una fuerza que no sabía que poseía. Las mismas experiencias que me habían herido también habían forjado una resiliencia y un entendimiento que ahora ayudaban a mi hermano a encontrar su propio camino hacia la autenticidad. 4 meses después de nuestra primera reunión para tomar café, Kyle llamó con la noticia de que Hede se había comunicado con él, mostrando interés en los cambios que había notado en él. Me preguntó si estoy en terapia, dijo, con emoción en la voz, no de forma acusatoria, sino como si ella misma lo estuviera considerando. Las piezas están cayendo. Reflexioné, sintiendo una mezcla compleja de vindicación y tristeza. No debería haber sido necesaria mi expulsión de la familia para comenzar a romper estos patrones dañinos. Pero estaba agradecida de que el cambio estuviera ocurriendo. De todos modos, tú empezaste esto, dijo Kyle. Al negarte a cumplir el papel asignado, nos mostraste a todos que era posible elegir diferente. Sus palabras ayudaron a sanar algo profundo en mí. El dolor del rechazo permanecía, pero junto a él crecía un orgullo silencioso por el coraje que había tomado defenderme. Quizás eso, más que cualquier logro que mi madre pudiera valorar, era mi verdadera fortaleza. Un año después de aquella fatídica cena familiar, mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber anticipado profesionalmente. Me habían ascendido a directora creativa en BrickPad, liderando un equipo de 5 personas y manejando nuestras relaciones con los clientes más importantes. Mi campaña para la cadena Rigel de supermercados había ganado un premio de la industria, validando mi enfoque creativo de la manera más pública. Personalmente, los cambios fueron aún más profundos. Justin y yo habíamos comenzado a salir 6 meses antes. Nuestra amistad evolucionando naturalmente hacia el romance, a diferencia de relaciones previas en las que ocultaba partes de mí por miedo al rechazo. Con Justin me sentía completamente vista y aceptada. Él entendía mi historia familiar sin juzgar y apoyaba mi proceso de sanación con paciencia y compasión. Mi relación con Kyle se había profundizado en una amistad genuina. Él y Malisa se casaron en una ceremonia pequeña en la casa del lago de sus padres, con solo 30 invitados, ninguno de ellos socios comerciales. Estuve al lado de Malisa como dama de honor, mientras que nuestros padres asistieron como invitados con límites claramente definidos sobre su involucramiento. El evento fue tenso pero manejable. Un testimonio de la creciente capacidad de Kyle para priorizar sus propias necesidades sobre las expectativas familiares. Quizás lo más sorprendente fue que la hija de Kyle y Malisa, mi sobrina Emma, había nacido hace 3 meses, creando una nueva generación en nuestra familia con la oportunidad de patrones más saludables. Sosteniendo a esa pequeña y perfecta bebé en mis brazos, hice una promesa silenciosa de que ella crecería sabiendo que su valor no estaba ligado a logros, apariencia o expectativas ajenas. Mi relación con Hede también había evolucionado, aunque de manera más cautelosa. Después de la boda de Kyle, ella se acercó con preguntas vacilantes sobre mi experiencia en terapia. Nuestras conversaciones seguían siendo algo reservadas, pero sentía que poco a poco reconocía la disfunción que nos había moldeado a todos. Ella comenzó a ver a una terapeuta, aunque aún no se lo había contado a nuestra madre. En cuanto a mis padres, la situación era compleja. Mi padre había empezado a asistir solo a terapia, un paso que nos sorprendió a todos. Ocasionalmente me invitaba a almorzar cuando mi madre estaba ocupada en otro lugar. Nuestras conversaciones eran incómodas, pero cada vez más honestas. Nunca se disculpó explícitamente por su papel en mi infancia, pero su esfuerzo constante por mantener la conexión representaba un progreso que nunca había esperado. Mi madre seguía siendo la más resistente al cambio, había establecido un contacto mínimo y muy
Estructurado, tarjetas en las fiestas, respuestas. Breves, algún mensaje ocasional. Manteniendo límites firmes mientras dejaba la puerta un poco abierta por si alguna vez decidía cruzarla con responsabilidad genuina. La doctora Pites me había ayudado a entender que perdonar no requiere reconciliación, especialmente cuando el comportamiento dañino continúa. Mi familia elegida se había expandido más allá de Ashley para incluir colegas que se volvieron amigos. Vecinos en mi edificio de apartamentos y miembros de mi clase de pintura. Las cenas dominicales, antes fuente de temor, se convirtieron en reuniones alegres en mi pequeño pero acogedor apartamento, llenas de risas y aceptación. Luego llegó una invitación inesperada. Mi padre me envió un mensaje preguntando si me reuniría con él para cenar a solas en un restaurante a medio camino entre nuestros hogares. La formalidad de la solicitud, tan distinta de nuestros almuerzos casuales, señalaba su importancia. Llegué al restaurante italiano de lujo y encontré a mi padre ya sentado, con una expresión nerviosa pero decidida. Después de ordenar, respiró hondo y comenzó a hablar. Con una sinceridad poco común: Samantha, te debo una disculpa, no solo por aquella noche, sino por toda tu infancia. Te fallé como padre, nunca te protegí de las críticas de tu madre. Debería haber celebrado tus logros en lugar de compararlos con los de tus hermanos. Debería haberte visto por la persona extraordinaria que eres, no por quien queríamos que fueras. Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté, llevando conmigo esa pregunta por años. Bajó la mirada hacia sus manos. Miedo, principalmente, miedo a la desaprobación de tu madre. Miedo al conflicto, miedo a fracasar como esposo si contradecía su forma de criar. Me convencí de que mantenerme en silencio era mantener la paz, cuando en realidad solo evitaba tener coraje. Eso me costó mucho, dije en voz baja. Nos costó a todos. Estuvo de acuerdo, mi relación contigo, tu sentido de seguridad, la salud de nuestra familia. Lo siento profundamente. Samantha, sé que una disculpa no deshace el daño, pero quiero que sepas que ahora lo reconozco. La terapia me está ayudando a ver cosas a las que estuve ciego durante décadas. Hablamos por horas esa noche, con una honestidad que nunca antes habíamos compartido. Me habló de su propio padre emocionalmente distante, su determinación de proveer económicamente para su familia, incluso a costa de la conexión emocional, y su despertar gradual ante la toxicidad que había permitido. Tu madre ha sido diagnosticada con hipertensión, mencionó hacia el final de nuestra cena. Su doctor cree que el estrés es un factor contribuyente. Me tensé, anticipando una petición de reconciliación por la salud de mi madre. En cambio, me sorprendió. No te digo esto para presionarte a tener contacto, respeto los límites que has establecido. Solo pensé que debías saberlo porque está afectando algunos de sus comportamientos y decisiones. ¿Está considerando la terapia?, pregunté. Ya sabiendo la respuesta, negó con la cabeza. Ella ve sus problemas de salud como algo puramente físico, no relacionado con patrones emocionales, pero ha aceptado la meditación para manejar el estrés, que es al menos un pequeño paso. Al despedirnos esa noche, mi padre me abrazó, un abrazo real, no la palmada incómoda que siempre me había dado antes. Estoy orgulloso de ti, Samantha, dijo, con la voz cargada de emoción. No por lo que has logrado, eso es impresionante, sino por quién eres, tu valentía, tu compasión, tu integridad. Espero que algún día puedas perdonarme. Estoy trabajando en eso, respondí con honestidad. El perdón es un proceso, no un evento, asintió comprensivo. Seguiré apareciendo, si me dejas. No para ganarme tu perdón, sino porque quiero conocer a mi hija. Ese día de Acción de Gracias, 1 año y 1 mes después de que me dijeron que nunca volviera, organicé una reunión en mi apartamento. Ashley vino con su nuevo novio. Justin llegó temprano para ayudar a cocinar. Kyle, Melissa y la bebé Emma manejaron desde su nuevo hogar en Epstone. 2 colegas de trabajo y mi vecino favorito completaron nuestro grupo. Mi padre pasó brevemente por la tarde, trayendo un pastel de calabaza y pasando 1 hora sosteniendo a su nieta, interactuando torpemente pero con sinceridad con mis amigos. Mi madre permaneció ausente, una decisión con la que había hecho las paces. La reunión no fue perfecta, pero fue auténtica, llena de afecto genuino en lugar de actuación o pretensión. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieron ido excepto Justin, estuve en mi ventana, mirando el horizonte de Chicago, reflexionando sobre el viaje del último año. Penny, ¿en qué piensas?, dijo Justin, llegando detrás de mí abrazándome por la cintura. Estaba pensando en la familia, respondí. Cómo nacemos en una, pero también podemos crear la nuestra. A veces sanar la familia en la que nacimos, añadió, asintiendo hacia el refrigerador, donde una foto de Kyle, Melissa y Emma estaba exhibida en lugar destacado.
En parte estuve de acuerdo, algunas heridas nunca sanan completamente, pero aprendimos a vivir con las cicatrices. La verdad era que todavía llevaba el duelo por la relación con mi madre que nunca tuve y probablemente nunca tendría. Aún sentía punzadas del viejo dolor cuando los logros pasaban sin ser celebrados por quienes deberían haber sido mis mayores animadores. Pero junto a ese duelo crecía algo más fuerte: autoaceptación, conexiones auténticas y la libertad de definir el éxito en mis propios términos. Mi viaje me había enseñado que el verdadero amor no exige que te disminuyas para merecerlo. La familia real, ya sea biológica o elegida, crea espacio para que te conviertas en tu versión más completa, no menos. Romper el ciclo del amor condicional había sido doloroso, pero necesario, no solo para mí, sino posiblemente para las generaciones por venir. Mientras miraba mi modesto apartamento, lleno de evidencia de la vida que había construido, obras de arte exhibidas con orgullo, fotos de celebraciones genuinas, libros que guiaron mi proceso de sanación, sentí una paz que me había eludido por 26 años. El camino a seguir no estaba perfectamente claro, pero lo caminaba con integridad, rodeada de personas que me valoraban exactamente por quien era. Eso, me di cuenta, era el éxito más significativo de todos. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de una relación tóxica por tu propio bienestar? ¿O quizás has sido el puente para la sanación en tu propia familia? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Este viaje me ha enseñado que compartir nuestras experiencias ayuda a otros a sentirse menos solos en sus luchas. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale like y suscríbete para escuchar más relatos de resiliencia y crecimiento. Y si conoces a alguien que pueda necesitar este mensaje hoy, compártelo con esa persona. Gracias por escuchar mi historia.